Seguramente una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los cristianos es poder morir a nosotros mismos y a nuestros propios deseos. Porque seguimos habitando en este cuerpo de carne que por naturaleza es pecaminoso. Sin embargo, esa no debe ser una excusa para nosotros, quienes por misericordia hemos nacido de nuevo, sino más bien debe ser un motivo de rendición en el que constantemente luchemos por hacer la voluntad del Señor. Y por eso el título de nuestro sermón en esta mañana es Aceptándonos los unos a los otros, y estaremos meditando en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 12. Les voy a pedir que puedan buscarlo en sus Biblias y vamos a leerlo todos juntos. Pueden encenderlo también en sus celulares o en el dispositivo que ustedes tengan la palabra del Señor. Leamos, así dice la palabra del Señor. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre las naciones, entre los gentiles, y tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. El capítulo 14, que es el capítulo antes del que vamos a meditar el día de hoy, en la carta a los Romanos, en este capítulo vemos una exhortación de Pablo a los hermanos fuertes en la fe, a que acepten a los hermanos débiles en la fe, ya que los hermanos débiles eran afectados por la libertad cristiana que los hermanos fuertes mostraban al comer de todo. Pablo concluye diciendo en este capítulo que es mejor no comer o no beber si esto es causa de tropiezo para los hermanos débiles en la fe. Porque los fuertes podían comer de todo porque entendían la libertad que Cristo les daba en su fe. Sin embargo, los débiles dudaban de su fe y por eso se limitaban a comer de todo. Por eso dudaban, y todo lo que termina diciendo este capítulo es que todo lo que no procede de la fe es pecado. Por ende, pecaban al dudar. Para que podamos comprender mejor el contexto del capítulo que vamos a meditar, vamos a ir a un poquito de historia y de cultura para que entendamos lo que estaban viviendo los hermanos en ese momento. Y les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 y 2. Este sí va a aparecer acá en la pantalla. Y dice así: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su esposa. Por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos salieran de Roma. En este pasaje podemos entender que la iglesia de Roma ya existía o había existido durante algún tiempo. Sin embargo, el emperador Claudio exilió a todos los judíos de Roma. Este exilio duró aproximadamente 5 años. Luego de esos 5 años, los
judíos regresaron a Roma, pero estos judíos incluían a los judíos seguidores de Jesús y los no seguidores de Jesús. Entonces los seguidores de Jesús se incluyeron a la iglesia que había permanecido en Roma y encontraron una iglesia ya distinta, una congregación que no era muy judía en sus costumbres y prácticas, y esto causó tensión entre ellos. Para los días de Pablo, entonces, la iglesia de Roma era una iglesia dividida. Los hermanos no se ponían de acuerdo si aquellos que no eran judíos tenían que respetar el día de reposo, en qué podían o no comer, o incluso discutían por la circuncisión. Esto entonces dividió la iglesia. Por eso uno de los objetivos de Pablo al escribirles esta carta era que esta iglesia dividida se uniera. Muchos de los primeros lectores de esta carta eran cristianos provenientes del judaísmo, y para ellos era muy difícil desligarse de las regulaciones dadas por Moisés en la ley. Por otro lado, la mayoría de la iglesia en Roma eran gentiles, es decir, eran hermanos que no habían nacido judíos. Esto entonces les había hecho a ellos entender la libertad de comer de todo y que ya no era necesario guardar el calendario religioso de Israel. Esas diferencias eran una amenaza para la iglesia en Roma. Aquellos cristianos que tenían más dudas en su fe, que eran los cristianos débiles, condenaban la libertad cristiana de los hermanos fuertes. Y los hermanos fuertes menospreciaban a los hermanos débiles. Por lo tanto, ambos grupos representaban mal el nombre de Jesús. Por ello, hermanos, esta mañana el llamado es a que glorifiquemos unidos a Dios, soportando al débil y aceptándonos los unos a los otros. Ahora sí, vamos a ir al texto y vamos a irlo analizando en 4 puntos importantes. Vamos a ir uno a uno, y el primero de ellos es cómo vivir unidos. Y vamos a ver y a meditar en los primeros 3 versículos del capítulo 15 de la carta a los Romanos. El verso 1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo vamos a leer 2 veces cada vez que vayamos a un nuevo versículo para que podamos meditar un poquito más. Vamos a leerlo de nuevo. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Veamos cómo Pablo se incluye dentro de los hermanos fuertes y cómo entendimos en el contexto. Los hermanos fuertes son aquellos que tenían la libertad cristiana, en este caso, de comer de todo. Esa libertad los hacía vivir en fe. Pero lo que debemos hacer, quienes por misericordia entendemos que somos fuertes en algunos aspectos de nuestra fe, es sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y era lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en la iglesia de Roma. ¿Y cómo vamos a hacerlo? El texto nos lo dice: no agradándonos a nosotros mismos. Veamos entonces ahora qué nos sigue diciendo el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ahora vamos a leerlo de nuevo y vamos a hacer las referencias acá. Cada uno de nosotros, esto se refiere a los hermanos fuertes en su fe, agrade a su prójimo, hablando de los hermanos débiles en su fe, en lo que es bueno para su edificación, la edificación de aquellos hermanos débiles. Es decir, que si hemos identificado nosotros la debilidad de algún hermano en su fe, debemos sobrellevarla, no sin antes ser conscientes que cada uno de nosotros puede ser fuerte en algún aspecto de la fe, pero podemos ser débiles en uno u otros aspectos de nuestra fe. Y quiero darles un ejemplo.
Algunas congregaciones en nuestro país y seguramente en otros países, las hermanas cuando se congregan o incluso en su vida cotidiana no pueden usar pantalón. Para ellas esto es visto como pecado. ¿Qué pasaría entonces si alguna de nuestras hermanas es invitada a congregarse con ellas? ¿Esta hermana debe visitarles y debe vestir pantalón? No. Y no debe hacerlo, no porque ella no entienda la libertad dada por Cristo para su fe, sino que no debe hacerlo porque eso no será de edificación para las hermanas y las hará pecar en esa congregación. Por eso, Pablo nos dice en esta carta que debemos morir a nosotros mismos. Es decir, que cuando identificamos una debilidad en nuestros hermanos o ellos identifiquen una en nosotros, no debemos señalarles, sino debemos morir a nosotros para no hacerles pecar. Veamos entonces qué nos dice el versículo 3. Y este es el más grande ejemplo, hermanos. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Acá vemos claramente la obra de Cristo en su padecimiento. Ni aun Él escatimó nada y no se agradó a sí mismo para entregarse por nosotros los débiles. Eso nos incluye a todos. Nadie puede quedar fuera de esa posición. Él se entregó por nosotros. Y acá Pablo está haciendo referencia al Salmo 69, versículo 9, que dice: porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Cristo cumplió la palabra dada por el Padre en el Antiguo Testamento. Nadie podrá ser mayor que Él. Nadie podrá ser más fuerte que en Él. Y sin embargo, Él se entregó a sí mismo. No se agradó a Él y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por todos y cada uno de nosotros. Hermanos, glorifiquemos unidos a Dios, soportando al débil y aceptándonos los unos a los otros. Pero aceptarnos unos a otros no es posible si no sobrellevamos las flaquezas de los débiles. Es decir, si no sobrellevamos nuestras debilidades. Y esto solo puede hacerse a través de Cristo. No es algo que vaya a venir por naturaleza de nosotros, sino es algo que debemos rogar al Señor para que suceda. Ni aun Cristo, quien es mayor que todos nosotros, escatimó algo y se entregó a sí mismo por el débil. Llevar las flaquezas del débil no es identificar una debilidad en nuestro hermano y saludarle el domingo y luego toda la semana no sabemos nada de él. Hermanos, eso no es llevar las flaquezas de los débiles. Si nosotros identificamos alguna flaqueza en nuestro hermano, sobrellevarla juntamente con él es acercarnos a él y ser de edificación, no para señalarle, sino para que Cristo, por medio de su palabra, pueda hacer la obra en esas debilidades. Porque todos tenemos debilidades, ninguno de nosotros es más fuerte que el otro. Que nuestra respuesta no sea ante esas debilidades el que no nos interese, pues al final nosotros estamos actuando con la libertad cristiana que entendemos por fe. Y pareciera que estamos haciendo lo correcto. Pero si no recordamos cómo Cristo nos ha aceptado a nosotros, aún con nuestras debilidades y nuestra imperfección, no vamos a poder aceptar las debilidades de nuestros hermanos. Y solo aceptándonos vamos a poder glorificar a Dios en unidad. Vamos al siguiente punto que vamos a meditar
en el texto de hoy. ¿Por qué sobrellevar las flaquezas de los débiles? Y vamos a meditar en los versículos 4 y 5 del capítulo 15 de Romanos. Veamos qué dice el versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Solo por la palabra de Dios vamos a poder sobrellevar las flaquezas de los débiles, porque todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y tenemos que tener presente que Pablo acá no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. En ese momento, para nuestros hermanos, no existía el Nuevo Testamento. Esto nos hace ver también que Pablo comprendía que toda la Escritura habla de Cristo y de su obra redentora. Por eso él nos escribe que por medio de la paciencia y del consuelo de la palabra tengamos esperanza. Esperanza que solo va a venir a nosotros a través de Cristo, que es nuestra esperanza viva. Y Jesús es el mayor ejemplo de esto. Él cumplió la palabra del Padre y lo hizo hasta la muerte. Y nosotros, hoy que estamos en Él, somos llamados a hacer lo mismo, a morir a nosotros mismos. Así que, hermanos, glorifiquemos unidos a Dios, soportando al débil y aceptándonos los unos a los otros. Y sigue diciendo en el versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Y démonos cuenta que luego de la exhortación que nos lleva la palabra, aquí Pablo incluye en la carta una especie de oración. Por eso lo vamos a volver a leer. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos por los otros. Esta oración de Pablo por la iglesia de Roma debe ser nuestra oración constante. Necesitamos pedir a Dios tener el mismo sentir los unos por los otros. Debemos recordar que somos débiles en algunos o muchos aspectos de nuestra fe. Y que aquellos aspectos de nuestra fe en los que por misericordia comprendemos que hemos sido fuertes, nos lleven a aceptar las debilidades de nuestros hermanos, como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Pero esto, les repito, solo podemos lograrlo si lo pedimos en oración y a través de su palabra, porque solo a través de Cristo este deseo puede venir a nuestra vida. No se puede hacer de otra forma, hermanos. Aquel que diga que puede con sus propias fuerzas no está muriendo a sí mismo y ha olvidado que Cristo le ha aceptado con su pecado. Y entonces no vamos a aceptar las debilidades de nuestros hermanos. Esto no se trata de apariencia y no se trata de saludarnos con una cara bonita cada domingo. Se trata de una relación donde podamos mostrar nuestras debilidades a nuestros hermanos para ser edificados unos con otros. Vamos a ir al punto 3 de el texto el día de hoy. ¿Para qué debemos soportar al débil? Vamos a meditar solo en un versículo. El versículo 6 nos dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto Pablo se los escribe a los hermanos en Roma, pero ahora si lo dijéramos para nosotros,
tendríamos que decir, para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando soportamos nuestras debilidades, como Dios en su voluntad ha soportado las nuestras, podemos entonces reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Esto es algo que debemos tener presente todo el tiempo. Por eso es necesario que día a día nos recordemos y prediquemos a nosotros mismos el evangelio que nos ha salvado. Porque Cristo nos ha aceptado a nosotros con esta naturaleza de carne que no desea nada del Señor. Pero Él ha tenido misericordia y nos ha aceptado con nuestras debilidades. Y ese mismo sentir es el que debemos rogar al Señor, tener los unos por los otros y aceptarnos para glorificarle juntos en unidad. Vamos a ir ahora a la última parte del texto en esta mañana, y es la consecuencia de soportar al débil. Y vamos a meditar en los versículos 7 al 12. El versículo 7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Leámoslo una vez más. Por tanto, es decir, en consecuencia de, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Es decir, que la consecuencia de aceptar las debilidades de nuestros hermanos por medio del entendimiento de su palabra es reconocer que Cristo nos ha aceptado a nosotros. Y acá debemos recordar que Pablo se está dirigiendo especialmente a los hermanos fuertes en su fe, recordándoles cómo Cristo les ha aceptado aún con sus debilidades. Eso nos debería hacer entender que debemos aceptar las debilidades de nuestros hermanos, como Cristo ha aceptado las de nosotros. Y cuando hablamos de debilidades, de alguna manera, a veces usamos esa palabra y queremos cubrir la magnitud del pecado, de la palabra pecado. Pero el Señor nos ha aceptado a nosotros aún con nuestro pecado. Así que si alguno de los que está acá el día de hoy y está escuchando la palabra del Señor y no ha creído en el Señor Jesucristo, quiero decirte que el Señor se negó a sí mismo y que Él llevó sobre Él tu pecado. Pero debes arrepentirte de tu maldad, porque por naturaleza ninguno de nosotros quiere estar cerca de Dios. Debemos morir a nosotros mismos y a nuestros deseos para vivir en la esperanza eterna de salvación que solo viene a través de Cristo Jesús y su obra redentora. Hermanos, les repito, glorifiquemos unidos a Dios, aceptando al débil y aceptándonos los unos a los otros. El verso 8 continúa diciendo, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen por su misericordia a Dios, como está escrito. Leamos una vez más este hermoso versículo. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito.
¿Y por qué les decía este hermoso pasaje? Gloria a Dios por Jesucristo. Porque hoy nosotros, los gentiles, por medio de que Él decidió servirnos a nosotros y decidió morir a sí mismo, podemos alabarle y podemos glorificarle. Porque todos nosotros somos parte de ese pueblo gentil. Y cuando la palabra del Señor se refiere a los gentiles, no se está refiriendo a qué tan amables somos con la persona que tenemos a la par, sino que se refiere a todos aquellos que no hemos nacido del pueblo judío. Y eso nos abarca a todos nosotros y a nuestros hermanos alrededor del mundo. Por eso les digo nuevamente, gloria sea a Dios por Jesucristo, porque Él ha cumplido todas las promesas dadas por el Padre en el Antiguo Testamento. Pablo ahora sigue haciendo referencia en los versículos que vienen a continuación a varios pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. Y lo hace para que los hermanos encontraran el valor en los hermanos gentiles, que los hermanos judíos pudieran ver en los hermanos gentiles el valor que Dios les había dado. Porque nadie más decidió salvarlos, sino es Dios mismo. Y esa es causa suficiente para que debamos aceptarnos los unos a los otros. Quien está sentado a la par suya, ha sido una decisión del Señor salvarle, no de ninguno de nosotros. Y ese es motivo suficiente para que nos amemos y nos aceptemos aún con nuestras debilidades. Y vamos a ir una a una en los pasajes que Pablo cita del Antiguo Testamento a partir del versículo 9. Y el primer pasaje que Pablo cita es 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 50. Y este también lo podemos encontrar en el libro de los Salmos. Recordemos que los Salmos fueron escritos durante la historia del pueblo de Israel, entonces vamos a encontrarlos en estos libros también. Y dice así, 2 de Samuel 22, 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Pablo hace un cambio ahí y al referirse a este pasaje cambia naciones por gentiles. Es decir, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Entre las naciones, todas las naciones, todos aquellos judíos y no judíos que por gracia hemos creído en el Señor. Luego Pablo cita Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Y dice, regocijaos naciones con su pueblo. Y esta palabra, cada vez que la leo en la Biblia, me alegra más, porque dice regocijaos. A veces perdemos el gozo, pero el Señor nos manda a gozarnos una y otra vez. A todos, a todas las naciones, a todo el pueblo junto. Y repito nuevamente, aquellos que son judíos y no judíos, a todos los que hemos sido salvos por gracia. Gozaos una y otra vez, todo el tiempo. Luego, Pablo hace cita del Salmo 117, versículo 1, y seguramente este versículo lo conocemos todos, y algunos quizá hasta conocemos alguna alabanza que va a venir ahorita a nuestra mente y la cantamos en algún momento. Alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos. Todas las naciones, todos aquellos que por misericordia hemos sido salvos, alabadle al Señor. Porque Él nos ha lavado y nos ha salvado con el derramamiento de su sangre a través de Cristo. Le repito, Él ha elegido salvarnos, no nosotros a nosotros mismos, ni nuestra obra ha salvado al hermano que tenemos hoy sentado a la par de nosotros.
el único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Y la salvación es del Señor. Por eso, hermanos, debemos valorar a todos los creyentes, porque nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos como hijos escogidos de Dios, por medio de la obra de salvación de Cristo, que implicó el derramamiento de su sangre hasta la muerte. Y ahora que estamos en Él, la obra de su Santo Espíritu que habita en nosotros, que vive en nosotros, debe convencernos de aceptarnos aún con nuestras debilidades. Pues Dios en su voluntad ha decidido salvarnos y unirnos a su cuerpo. Él ha decidido unirnos a este cuerpo que es nuestra iglesia local. Y acá debemos aceptarnos los unos a los otros, así como el Señor nos ha aceptado. Y debemos conocer nuestras debilidades y debemos mostrarlas con nuestros hermanos. Si hablamos de ella, creo que levanto mis dos manos y si pudiera los pies y digo, mi hermano, miren mis debilidades. Tengo muchas. Pero la misericordia del Señor en nuestras vidas se manifiesta a través del amor que nos hace aceptarnos unos a otros. Porque ninguno es superior a nadie. Si aún Cristo, siendo el más grande, se entregó a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para pensar a quién aceptamos o no? Es casi hasta imposible de pensarlo. Y Pablo cita al final a Isaías en el capítulo 11 y versículo 10. Y vamos a leerlo tal como Pablo cita este pasaje. Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Leamos una vez más. Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Isaí, padre de David, David de cuyo linaje viene el Señor Jesús. El Señor Jesús, quien se levanta para atraernos a nosotros los gentiles a través del arrepentimiento y de la predicación por los apóstoles que Él llamó. Y hoy podemos rendirnos ante Él, el único Dios todopoderoso. Y como vemos en estos versículos, esto no es algo que el Señor decidió después de su obra en la cruz. Es algo que Él tenía predestinado antes de la fundación del mundo. Y por su misericordia, Él ha decidido salvarnos para que podamos aceptarnos unos a otros, para que juntos glorifiquemos a Dios por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora que nosotros los gentiles hemos puesto nuestra esperanza en Él. Por esta razón, hermanos, debemos soportar nuestras debilidades, sin olvidar que todos y cada uno de nosotros somos fuertes en algún aspecto de nuestra fe, pero somos débiles en uno u otros aspectos de nuestra fe. Pero como les decía al principio, esto no debe ser una excusa para no morir a nosotros mismos. Esta debe ser la lucha constante en nuestra vida
Porque al morir a nosotros mismos, aceptamos las debilidades de nuestros hermanos y les somos de edificación. No hay otra manera. Pero si no tenemos una vida constante de oración, si no tenemos una vida constante del estudio y la meditación de su palabra, no hemos muerto a nosotros mismos. Y si no morimos a nosotros mismos, no vamos a aceptar nuestras debilidades. Y si analizamos fuertemente lo que Pablo les está diciendo acá a los hermanos, podemos entender que si no aceptamos nuestras debilidades y si no nos aceptamos unos a otros y no sobrellevamos esas debilidades de nuestros hermanos en nosotros, no podemos glorificar a Dios en unidad. Así que, hermanos, que los aspectos fuertes de nuestra fe nos lleven a glorificar unidos a Dios, soportando al débil y aceptándonos los unos a los otros. Yo me gozo en el Señor en los tiempos de discipulado, porque podemos mostrar nuestras debilidades. Yo les he compartido a los hermanos que la iglesia de alguna manera nos ha enseñado a mostrarnos siempre de la manera correcta, a aparentar de alguna manera, nunca tener debilidades o nunca tener algún problema. Pero en esos tiempos donde tenemos la intimidad con nuestros hermanos, son donde debemos mostrar nuestras debilidades, porque el Señor les ha puesto a ellos ahí para